decir algo. Si este tema a ti no te causa ningún tipo de entusiasmo, siendo un hijo de Dios, es porque no entiendes lo que es el cristianismo. Yo te quiero animar, si es que tú no conoces a Cristo todavía, si has venido como visita, el cristianismo dice algo que es tremendamente importante a considerar. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa persona experimenta un cambio maravilloso. Escucha bien esto, no es que los problemas se terminan, pero uno sabe ya cómo enfrentar los problemas, porque ahora los enfrenta en el poder de Dios. Y si tú eres un verdadero creyente, ya has dicho, profesas haber creído en Cristo como tu Salvador, este tema, el compromiso, debería ser muy importante para ti. Para los hermanos que se han bautizado, este tema que vamos a tratar debe ser tremendamente importante para ellos, porque les va a indicar, les va a hacer comprender en una mayor amplitud lo que significa lo que ellos han dicho, siendo ustedes testigos en las aguas del bautismo. Yo me comprometo a vivir fiel a Cristo. Eso han dicho los hermanos, amén. Todo creyente debería recordar el momento en que él pasó por las aguas del bautismo, donde manifestó públicamente su fe en Jesucristo. Si me pueden dar un poquito más de volumen porque no estoy viendo la garganta. Gracias. Quiero decirles que cuando empecemos a ver este acróstico que tiene que ver con el compromiso, no sé si lo vamos a terminar antes que venga el pastor Enoch, si no lo terminaremos después, pero al menos nos va a introducir. Vamos a ver distintas palabras que se forman con este acróstico, con la palabra compromiso. Vamos a ver la convicción que implica el compromiso, la obediencia que implica el compromiso, la mansedumbre que implica el compromiso, la pureza que demanda el compromiso, la reverencia que de alguna manera se va a manifestar en la persona que está comprometida, la oración y por qué oramos cuando estamos comprometidos, la meditación constante de aquel que está comprometido, la integridad que implica un hombre que está comprometido con Dios, la santidad que se manifiesta en la vida de un hombre comprometido, para terminar este acróstico con algo muy importante: la obligación del compromiso. La obligación del compromiso. Si alguien piensa que el compromiso es una opción, desde la perspectiva cristiana está muy equivocado. Vamos de lleno al estudio, mi amado hermano, y por favor, denme el tiempo que necesitamos para eso. Nos juntamos una vez cada domingo y hoy hemos tenido un acto muy especial y necesitamos de alguna manera orientar nuestra mente para que esto no sea simplemente un acto emotivo, sino un acto racional. Como iglesia podamos entender dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿Estamos listos? Vamos de lleno entonces. Quisiera citar, antes de entrar de lleno al estudio, las palabras, muy amable, gracias hermano, las palabras del famoso predicador D.L. Moody, este maravilloso predicador y pastor del siglo XIX. Él expresó lo siguiente, hace ya algunos años, pero que sus palabras siguen vigentes en el día de hoy. Muchos cristianos, dijo D.L. Moody, profesantes, son piedras de tropiezo porque su adoración está dividida los domingos. Los domingos adoran a Dios, pero los demás días Dios ocupa poco o ningún lugar en sus pensamientos. Repito esto que es tremendamente decidor, tremendamente desafiante para nuestras vidas. Dice D.L. Moody, muchos cristianos profesantes son piedra de tropiezo para otras personas. Las personas, lejos de hallar luz en esas personas, encuentran tropiezos, trabas para caminar su vida cristiana, o al menos para creer que verdaderamente Cristo entrega una nueva vida. Porque su adoración, dice D.L. Moody, está dividida. Su corazón está dividido. Su mente está dividida. Los domingos, entre comillas,
adoran a Dios, pero los demás días de la semana Dios ocupa poco o nada, ningún lugar en sus pensamientos. La falta de compromiso, mi amado hermano, y es por eso que tú entenderás por qué estamos enfocándonos tanto en la importancia del compromiso. La falta de compromiso siempre ha sido un tropiezo para quienes nos rodean. O si nosotros como iglesia pudiéramos vivir vidas realmente santas, como en el culto decimos amén, aquellas exhortaciones que nos dicen y nos alientan a vivir vidas santas. Si realmente nosotros pudiésemos tener un compromiso real con Dios, si entendiéramos las maravillas que hay en vivir una vida de compromiso, siendo moldeados diariamente por el poder del Espíritu Santo. El diablo, mi querido hermano, mi visita que nos rodea, porque tú como visita debes demandar de nosotros, los hijos de Dios, un compromiso. ¿Sabías? Todos los que hoy nos visitan, que quizás nunca antes fueron a una iglesia, o que por primera vez visitan una iglesia cristiana, o que tal vez asisten a otra iglesia, pero que tal vez no están tan comprometidos, que de alguna manera vienen solo como visitas hoy. Quiero decirte algo, mi hermano, o mi amigo, o visita que nos acompaña. Tú debes demandar de nosotros lo que a continuación tú escucharás en esta predicación. Tú debes demandar de mí, como yo debo demandar de cada miembro de esta iglesia, el compromiso no como una opción, sino como una obligación, que será el último estudio que veremos acerca de este acróstico. El diablo, déjame decirte algo, el malvado diablo se sirve de la falta de compromiso. Él disfruta y usa la falta de compromiso para infringir, para dañar la iglesia de Cristo, la obra de Dios, y poner en cuestionamiento la maravillosa obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario como un sacrificio perfecto, para preparar para Él una esposa que Él se presente a sí misma sin mancha ni arruga. Todos nosotros debemos aspirar a eso en nuestra vida cristiana. Todos nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 24, es tan enfático hablando precisamente de la hipocresía de muchos que profesan el nombre de Dios sin involucrarse realmente con el Dios que profesan. Y dice el apóstol Pablo, porque como está escrito, estoy leyendo Romanos capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. Las personas hablan mal de Dios, blasfeman a Dios. Entre los gentiles, le dice a los judíos, por causa de vosotros. ¿Por qué le dice Pablo esto a los judíos? Y también esto nos está diciendo a nosotros ahora el cuerpo de Cristo. Porque los judíos decían amar a Dios, decían tener la luz de Dios. Sin embargo, sus vidas andaban en tinieblas. Pero no nos admiremos de los judíos, porque muchas veces nuestras vidas son similares. Nosotros decimos seguir a Cristo, la luz del mundo. Cantamos acerca de la luz del mundo. Sin embargo, nuestras vidas muchas veces andan en tinieblas. En nuestro acróstico consideraremos como primer fundamento del compromiso el estar plenamente convencidos de lo que creemos. Cuando creemos realmente algo, mi amado hermano y visita que nos acompaña, cuando tú o yo creemos algo, lo abrazamos con el corazón. Esa es generalmente la raíz de la falta de compromiso, la incredulidad. La raíz de la falta de compromiso, de que un árbol no se manifieste frondosamente y no sea sólido, es que algunas personas dicen estar comprometidas, pero no lo están porque les falta convicción. No está la raíz de la convicción en sus vidas. Si tú puedes ir a tu acróstico, verás allí la palabra convicción con la primera letra de nuestro acróstico, la convicción del compromiso. Ahí tienes tú una cita también que la vamos a leer e intentaremos explicarla, porque siempre nosotros estudiamos un libro
y lo hacemos, ¿cierto?, versículo por versículo, exponiendo, por lo tanto, tomar un versículo aislado, tenemos que de alguna manera entender el contexto a grandes rasgos, porque no hemos ido capítulo por capítulo hasta llegar al capítulo 11. Pero de alguna manera, entendiendo el contexto más inmediato, podemos comprender a qué se refiere aquí el apóstol cuando nos habla de la convicción de la fe, de una fe verdadera que se presenta en convicción, no en titubeos. Como dicen bien los mexicanos, porque yo he escuchado esta expresión, a medias tintas. Dicen así los mexicanos, ¿verdad? ¿O me equivoqué? ¿Me equivoqué? Perdón, deben ser los puertorriqueños, no sé. ¿Dicen los mexicanos medias tintas, sí o no? No dicen, bueno, entonces olvídenlo, bórrenlo. Yo vi una película mexicana que decía a medias tintas. Bueno, deben ser otros mexicanos, deben ser mexicanos de Europa. Ok, la convicción del compromiso. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, dice el apóstol. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Qué interesante lo que dice aquí el apóstol. Qué interesante lo que dice el Escritor Santo. El autor sagrado ha concluido, para entender cómo llega este texto, ha concluido en el capítulo 10 diciendo que los creyentes verdaderos, los que verdaderamente tienen fe, son perseverantes. Eso siempre debe estar presente en nuestro corazón, en los hermanos que se han bautizado, en los hermanos que dicen tener fe. La verdadera fe es perseverante. No es que por la perseverancia obtenemos salvación, pero los que han tenido fe en Jesucristo y verdaderamente son salvos, lo manifiestan perseverando. Fíjate lo que el apóstol Pablo previamente, bueno, yo digo Pablo porque algunos creen que Pablo escribió Hebreo, pero vamos a decir así, el escritor santo. Mira lo que el escritor santo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39, antes de llegar al 11, versículo 1. Él dice, pero nosotros, él está hablando de los creyentes, de los verdaderos creyentes, los que tienen verdaderamente fe. Esto es algo para que todos nosotros podamos meditar y reflexionar. Porque a veces nosotros decimos tener fe. Mira lo que dice aquí el apóstol. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Con mucha lástima, como pastor, a veces yo tengo que observar eso. Personas que retroceden en vez de avanzar. Retroceden en vez de avanzar. Eso es una manifestación no de fe. Hay algunos que dicen, bueno, no es que la salvación es por gracia, entonces si es por gracia no es por obras. Y si no es por obras, entonces, ¿por qué tendríamos que estar de alguna manera tan comprometidos con la causa de Dios? ¿No es acaso eso inducirnos a creer que somos salvos por las obras? Pablo responde eso en Romanos capítulo 6 que leímos cuando estábamos bautizando a los hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un hijo de Dios verdadero está plenamente convencido y no retrocede. Dice el apóstol, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. ¿Notas eso? Hay algunos que dicen tener fe, pero ¿sabes qué? Manifiestan poca perseverancia y lo más probable es que no hay vida allí y que el resultado del final de ese camino será perdición, sino de los que tienen fe, dice el apóstol, para preservación del alma. Y es entonces allí que él comienza a decir, es pues la fe, para que entendamos lo que es la fe, para que no nos imaginemos desde nuestra perspectiva, como solemos hacer los hombres, queriendo interpretar nuestras cosas a nuestra manera. Ese es el gran problema de la humanidad. Muchas veces tú le dices a las personas, es importante estudiar la palabra de Dios para comprender cómo es que Dios
demanda que se le adore y no como yo pretendo adorar a Dios. Como yo pretendo adorar a Dios no significa absolutamente nada, porque Dios ha puesto claramente las pautas de cómo Él pretende y cómo Él está esperando ser adorado. Tenemos un desafío como iglesia, hablando del compromiso, para este año, de leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. ¿Se dieron cuenta en la lectura de esta semana que en un momento hablaba de los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón quisieron hacer una adoración a su manera, entregando incienso extraño, haciendo una mezcla de incienso y por lo tanto de fuego extraño. ¿Y saben lo que ocurrió? Ocurrió que Dios los mató, porque a Dios no se le adora a la manera de uno, a Dios se le adora a la manera de ¿quién? De Dios. Y si nosotros hemos de ser verdaderos creyentes, debemos manifestar nuestra creencia en Dios con la certeza que implica esa verdadera fe. El texto de Hebreo 11 tiene una exquisita profundidad de conceptos que no tenemos tiempo para estudiarlos todos a profundidad, con las que el autor quiere hablar de la fiabilidad, es decir, de la certeza de una verdadera fe, de la certeza y fiabilidad de nuestra fe. La fe, dice el autor, es la certeza. Subraya esa palabra, la palabra certeza. La palabra certeza, como traduce la Reina Valera en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la misma que el autor ha usado ya en el principio de la carta en referencia a la deidad de Cristo, en referencia de quién es Cristo. Esa palabra certeza que utiliza el apóstol en el capítulo 11, ya la utilizó en el capítulo 1, pero para hablar de Cristo, para decirnos que Cristo no es un simple profeta, que Cristo no es simplemente alguien que apareció para hablarnos de Dios, es Dios encarnado, Dios mismo, que ha venido a entregarnos este mensaje maravilloso que implica que tengamos una fe genuina en el autor y consumador que es Cristo de nuestra fe. Allí, hablando de la deidad de Cristo, la Reina Valera traduce esa palabra griega por substancia, que implica médula, fondo, el meollo mismo del asunto, el núcleo mismo, la naturaleza misma. Veamos, por ejemplo, allí, no sacando su dedito de Hebreos capítulo 11, veamos cómo lo muestra o cómo lo expone el autor y traducido por la Reina Valera como substancia en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual se está refiriendo a Cristo, es decir, Cristo siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, es decir, el ser real de Dios. La Reina Valera contemporánea traduce, es la imagen misma de lo que Dios es. La imagen misma de lo que Dios es. La Nueva Versión Internacional traduce la fiel imagen de lo que Él es. En otras palabras, no hay duda, dice el autor, que Cristo, quien vino a este mundo, quien nació en un pesebre, que hace 2000 años atrás vino y nació en un humilde pesebre, y que de alguna manera fueron anunciados los pastores para ir y adorar a ese rey. Juan dice que ese que nació es Emmanuel, Dios con nosotros, que es Dios, que hay certeza de que Él es Dios. Todas las obras que Él hizo no las puede hacer otro sino Dios. Nadie puede tener autoridad, como estamos viendo el día miércoles, sobre la naturaleza para decirle al viento, a la lluvia y a la tormenta, callad, enmudeced. Solo Dios puede hacer eso. Y cuando Él cruza el mar, los demonios vinieron y se arrodillaron delante de Él, porque Él es el soberano Dios. El demonio viene a inclinarse delante de Él. El demonio que tiene un poder
significativo y tremendamente más grande que el de nosotros, no puede resistir al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, con certeza, dice el autor, es Dios. Él es Dios. Y sabes, Él utiliza esa misma palabra para decirnos, es pues la fe, la certeza. No hay duda que la fe se manifiesta de esta manera. Pregunto en esta mañana, ¿se manifiesta así tu fe? ¿Se manifiesta así tu fe? ¿Es tu fe certeza de lo que se espera? ¿Convicción de lo que no se ve? ¿Estás tú convencido? Aunque no ves a Cristo, Cristo está presente, dice la palabra de Dios, en medio de su iglesia. Dice Apocalipsis que Él se mueve en medio de su iglesia. ¿Estás convencido de eso? ¿Sabías que Cristo se mueve en medio de su iglesia? ¿Sabías que Cristo, que habita espiritualmente en nosotros, está en cada aspecto de nuestra vida? Cuando vamos a distintos lugares que nosotros visitamos, que Cristo está allí. ¿Tienes tú esa certeza? ¿Estás convencido realmente de las cosas que la palabra de Dios dice respecto a Cristo y respecto a la vida que todo aquel que sigue a Cristo debe vivir? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes por qué hay tanta gente que no tiene compromiso? ¿Sabes por qué hay tantos cristianos, entre comillas, que no tienen compromiso? Porque no tienen certeza de lo que dicen creer. Ellos no están absolutamente convencidos de que eso es así. Porque si creyéramos que verdaderamente Dios está presente en todo lugar donde nosotros estamos, entonces nuestras vidas en lo oculto no serían tan áridas. En el trabajo, en vez de decir chistes con mal sentido, de decir palabras obscenas en nuestro hogar, de estar siempre involucrado con el pecado, nuestras vidas serían muy distintas. No anhelaríamos el pecado en nuestra vida porque tendríamos el temor reverente de saber que Cristo está presente, aun cuando no lo veamos. Porque dice el escritor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Dice Francisco Lacueva respecto a esto, este gran expositor bíblico, es este concepto de realidad que subyace bajo la movilidad cambiante de las cosas que nos rodean. Dice, las cosas van cambiando, las situaciones van cambiando. Lo que da a la fe la firme seguridad que posee. Esta seguridad es tal, dice Francisco Lacueva, que hace ver como presentes las promesas que esperamos. Hace ver como presente las promesas que esperamos. ¿Sabías que el Señor viene por nosotros? Amén. Amén. ¿Sabías que el Señor ha preparado un lugar para nosotros? Amén. Que Él dijo que iría a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Lo crees, hermano? Amén. Pues todo aquel que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica, así como Él es puro, dice el apóstol Juan. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, vive vida de pureza. Ya vamos a hablar en nuestro acróstico de la pureza, no queremos adelantar eso. Pero ¿sabes el gran problema con que muchos cristianos se encuentran, o muchos cristianos profesantes, en el cristianismo? Es que no creen de verdad lo que dicen creer. Y su incredulidad lo demuestran con sus hechos, en su falta de compromiso. ¿Sabes? En ese lugar yo he bautizado a otros hermanos también. He bautizado a otras personas. Algunas de ellas ya no están con nosotros. Algunas de ellas no fueron leales en su compromiso. ¿Sabes? El pasar por las aguas del bautismo, querido José, querida Marilú, querido Carlos, querido Santiago, el pasar por las aguas del bautismo nos hace inmune a la falta de compromiso. No es que por pasar por las aguas del bautismo tú como que te inyectas una vacuna
que dice antifalta de compromiso. No, porque el compromiso es algo que uno debe mantener en el tiempo, en la convicción de las cosas que no se ven. En la convicción de las cosas que no se ven. ¿Sabes? Cuando yo en la oscuridad de mi casa, cuando yo en las penumbras de mi hogar, cuando nadie me ve y estoy siendo tentado por el diablo, lo que mantiene firme mi corazón es precisamente estar convencido de las cosas que no se ven. De saber que aunque no lo veo, Dios está allí. Dios está presente y de que Dios nos ha prometido algo que no vemos, pero que sabemos que será así. Nadie se compromete con lo que no cree y el compromiso es propio de una verdadera fe. Frente a esto es importante entender que la certeza, es decir, la convicción, es posible en dos aspectos. Uno es el aspecto científico. Por cierto, muchas personas te dirán a ti, bueno, yo no creo verdaderamente en lo que tú crees porque no es científico. Hay algunas personas que te dicen, a ver, demuéstrame. ¿Has escuchado personas hablar así? A ver, demuéstrame que Dios existe. A ver, dicen algunos, a ver, que Dios se aparezca. Como si Dios estuviera al servicio de sus tonteras en la vida. A ver si verdaderamente Dios es todopoderoso, dicen algunos. Él podría crear una piedra tan grande y tan pesada que ni Él pudiera cargar. Esos son simplemente argumentos que tienen apariencia de inteligencia, pero en realidad hay una tremenda necedad y estupidez en esos argumentos. ¿Sabes? La certeza puede venir por medio de la ciencia, sí. Cuando la realidad es comprobable por resultados de lo que uno ve y por medio de la experimentación y la examinación de ciertos sucesos. Viene la certeza. Yo puedo estar seguro de que existe la fuerza de gravedad, porque si yo tomo este vaso, no lo voy a hacer para que no se asusten, y lo suelto, se va a desparramar, y después al final nuestro diácono Andy va a decir, nunca más le llevo un vaso de agua porque usted lo desprecia. Amén. Pero te quiero decir algo, si yo lo suelto se va a caer, porque ya ha sucedido siempre, es comprobable por medio de la ciencia, que la fuerza de gravedad existe y que los cuerpos son atraídos. Ahora, no es solo la ciencia lo que puede comprobarme algo a mí para tener certeza, también es la fe. ¿Sabes? Aquí volvemos a citar a la Cueva, Francisco de la Cueva, que dice lo siguiente, aquí en la fe, dice él, la realidad se impone no por observación sensorial, es decir, no porque lo veo, o porque lo oigo, o porque lo gusto, o porque lo siento, o porque lo huelo. No, dice Francisco de la Cueva, por observación sensorial, sino por la autoridad del sujeto que la afirma, es decir, Dios, el cual no puede engañar, es infalible, ni engañarnos, es fiel y verdadero. Déjame decirte algo, mi querido hermano, querida visita que nos acompaña hoy. ¿Sabes? La palabra de Dios ha prometido cosas que en un principio eran cuestión del porvenir, del futuro, pero que hoy ya son pasado. ¿Sabías eso? Hoy ya son pasados. Dios le dijo a Moisés, yo libertaré al pueblo de Egipto. Eso era futuro. Dios lo libertó. Y Dios lo libertó con mano poderosa, abriendo el mar y mostrándole a los judíos que Él tenía poder, que Él era el Dios todopoderoso. Mis queridos hermanos, muchas de las profecías que se dijeron en un momento, por ejemplo, el salmista dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, dice el salmista, ellos me observan y me miran. Repartieron entre sí mis vestidos. Hoy han pasado 2000 años. Es decir,
3000 años desde que la profecía se hizo tangible en la cruz del Calvario. El salmista 1000 años antes dijo eso. Hoy han pasado 3000 años y desde que se cumplió 2000. Ya es pasado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dice algo, Él no miente. Bendito sea su nombre. Su palabra es certera. Por lo tanto, como Dios es un Dios de fiar, Él no nos engaña, es infalible. Él nunca nos va a engañar. Él es fiel y verdadero. ¿Es que acaso alguna de las cosas que Él ha prometido en su bendita y preciosa palabra no se cumplirán? Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y estoy convencido, aunque no lo veo, que Él ha preparado un lugar para mí, porque yo he puesto mi fe en Jesucristo. Es por eso que debemos vivir una vida de compromiso. Cuando creemos en Dios verdaderamente, nada hace cambiar nuestro compromiso. Bajo el mandato de Antonino Pío, en el 138 al 161 después de Cristo, fue apresado el gran pastor Policarpo de Esmirna a sus 86 años, discutiendo enérgicamente con el procónsul, que le juzgaba como que de alguna manera él pudiese apostatar de su fe. Dice que en un momento que le animaba a abandonar su fe, él le insistía que no lo haría, que no apostataría de su fe. El procónsul entonces le amenazó con quemarlo en la hoguera, a lo que Policarpo respondió, cito textual: me amenazas con un fuego que arde 1 hora y pronto se apaga. Porque no conoces, le dijo, aquel fuego del juicio venidero y del eterno suplicio, de la eterna condenación que espera a los impíos que no abrazan a Cristo como su Salvador. Qué maravillosas palabras. ¿Sabes? Yo quiero que tú imagines a Policarpo allí frente al procónsul, el procónsul diciendo: debes desistir de tu fe, debes apartarte de tu fe, debes apostatar de tu fe. Si no lo haces, serás quemado en la hoguera. Y Policarpo, en su corazón y en su mente: ¿cómo voy a apostatar de mi fe? ¿Cómo voy a volver atrás? ¿Viste lo que dice el autor de Hebreos? Dice: nosotros no somos como los que retrocedemos. Nosotros no somos como los que retrocedemos. Y allí Policarpo, firme en su convicción: ¿cómo voy a apostatar de Cristo? ¿Cómo voy a abandonar a Cristo? Tú me amenazas con un fuego que quizás pueda durar 1 hora y que pueda quemar con dolor mi cuerpo, pero tú te ves enfrentado a un fuego eterno, donde irán todos aquellos que no abrazan su fe, que no ponen su fe, que abrazan a Cristo como su único Salvador. Mi amado hermano, esto es certeza, esto es compromiso. ¿Sabes cuál es el fuego al que nosotros hoy nos vemos enfrentados? ¿Sabes cuál es el fuego en el que nosotros hoy claudicamos? Muchas veces es levantarnos temprano en la mañana para ir a la iglesia. ¡Uy, qué fuego tan abrasador! ¡Uy, qué fuego tan abrasador! Es poder comprometernos a ir a una reunión a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué fuego tan abrasador! ¡Uy, qué fuego tan abrasador! Es poder invitar a alguien para que conozca a Cristo. ¡Qué complicación tan grande! ¡Qué fuego tan abrasador! Policarpo te miraría, me miraría a mí, se sonreiría y nos diría: ¿verdaderamente eres tú un cristiano? ¿Verdaderamente eres tú un cristiano? ¿Tú que te complicas tanto por venir a la iglesia? ¿Verdaderamente eres tú un cristiano? ¿Tú que te complicas tanto cuando te dicen hay que comprometerse con Dios? ¿Cómo están tus prioridades delante de Dios? ¿Cómo están tus prioridades delante de Dios? ¿Sabes cuáles son las prioridades de muchos? Primero las cosas que me importan. Primero las cosas que son importantes para mí, las cosas de este mundo, esto, y Dios, se me olvidaba Dios.
Policarpo te miraría. Y si él estuviese en estos momentos, no esperando un nuevo cuerpo, te diría, mira, te lo mostraría. Siento que ese cuerpo ya se convirtió en polvo, pero si tú vieras mi cuerpo después de la hoguera, lo verías achurrascado en el fuego. Pero sabes, cuando mis ojos se cerraron, te diría, Policarpo, aquellas cosas que por transitar en este mundo yo no podía ver, pero que abrazaba con certeza. Cuando abrí mis ojos después del dolor del fuego, las pude constatar. Estaban allí. Mi alma vio en presencia a Cristo. Y él te diría, ese es el fuego que tanto te complica, el venir a la iglesia. Ese es el fuego que tanto te complica, comprometerte monetariamente con el Señor. Mis amados hermanos, a veces nosotros no nos comprometemos. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos certeza. Tenemos que avanzar en nuestro acróstico. No solamente el compromiso nos debe llevar a nosotros a tener convicción como cristianos. Convicción es certeza, sino que también nos debe llevar a tener obediencia. Esa es la segunda letra de nuestro acróstico y de la palabra compromiso. Convicción, obediencia. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Dice Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis, no toméis la forma a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. ¿Sabes? Lo que yo te he mencionado hace unos momentos atrás es simplemente, meramente, la verdad del cristianismo. Es por eso que Cristo dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio y haced discípulos, seguidores de Cristo, no simpatizantes de Cristo, no participantes de un club social, discípulos de Cristo. Y como discípulos nosotros debemos manifestar obediencia. Dice Pedro, una vez más lo leo, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no desobedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La palabra obediencia es sumamente importante aquí, en la narración del apóstol Pedro, en la exposición de su carta en el apóstol Pedro. Es la palabra hupo o kuo en el griego. Hupo bajo o kuo oír. La idea es escuchar con atención, con acatamiento, con sumisión. ¿Saben lo que es la sumisión? Todos los que tenemos mascotita podemos ver lo que es la sumisión. Cuando vamos donde el perrito y lo retamos porque hizo algo mal. ¿Verdad? El otro día yo estaba en mi oficina. Yo sé que algunos van a decir, ¡ay, ya! Estaba en mi oficina. Y de pronto miro para el lado. Yo como tengo mi problema al ojo, algunos me ven que tengo un lente que no tiene vidrio. Y algunos me decían, pobre, el pastor no tiene plata para comprarse los lentes. No es que no veo con ningún vidrio, estoy tratándome todavía el ojo. Y entonces, como estoy en mi oficina y con mi ojo izquierdo veo poco mal, miré para el lado y de pronto veo algo allí. Y digo, a ver, cuando lo vi ustedes no van a querer saber lo que es, pero era algo que mi perrito dejó. Ustedes se imaginarán lo que quieran, pero no podrán decir que desde el púlpito lo dije. Y entonces, lo agarré, lo puse en el lugar del cuerpo del delito y le dije, no puedes hacer eso. Le grité porque es necesario que le entiendan. ¿Saben lo que hacía él? Agachaba la colita y le miraba así. ¿Saben lo que significa eso? Sumisión, acatamiento. Tú eres el amo, yo soy el perrito de la casa. ¿Sabes? Es exactamente lo que Pedro dice que nosotros debemos hacer escuchando al Señor. Tú eres el amo. Tú eres quien da las órdenes.
como hijos obedientes, como hijos que escuchan con obediencia. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos de esa manera? Pregunta, mi amado hermano, ¿está la obediencia, que es raíz del compromiso real, relacionada con la fe, mejor dicho, con tu fe? ¿Realmente tú eres obediente delante de Dios? Respuesta: si te preguntaste si la obediencia está relacionada con la fe, absolutamente es la respuesta. Mira cómo comienza a elaborar su exhortación Pedro, porque no podemos tomar un versículo aislado, tenemos que ir al contexto. Pedro dirige su carta, dice en el capítulo 1, donde él después va a hablar más adelante en el 14, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, dice Pedro, no os conforméis. Pero al comienzo del capítulo, para entender el contexto de cuándo dice esto, él va a mencionar y dice lo siguiente. Pedro dirige su carta a los elegidos, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, a los elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, la obra soberana de Dios por medio del Evangelio. Dice, ¿cómo irán, dice Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo irán, cómo obedecerán a la fe si no hay quien les predique el Evangelio? Pero es por medio del Evangelio que Dios nos llama, pero soberanamente Él nos elige. ¿Cómo sucede eso? No lo sabemos. Algunos entran en especulaciones tratando de explicarlo. ¿La Biblia lo dice? Sí, la Biblia lo dice, pero también dice que Él lo hace por medio del Evangelio. Pero dice, mira lo que dice, como elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para, y aquí está, el para qué lo hace, para qué Dios nos toma y nos separa, nos santifica para Él, para obedecer, la misma palabra, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas, le dice Pedro a la iglesia. Pedro, que le está hablando particularmente a judíos, si tú lees el versículo 1, verás que le está hablando a los expatriados de la dispersión. Este concepto estaba asociado particularmente con los primeros cristianos judíos, de nacionalidad judía. Pedro, que le está hablando a judíos, les lleva a pensar en el concepto antiguo testamentario respecto a la obediencia del pacto con Dios. Ahora, hecho en una sangre superior a los machos cabríos del Antiguo Testamento, ahora con la sangre del mismo Cordero de Dios. Por eso tenemos aquí representado la cruz, porque nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios muere en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y dice Pedro, vosotros habéis sido rociados con esa sangre para obedecer. ¿Por qué? Porque seguramente Pedro tiene su mente en el capítulo 24 del libro de Éxodo, que los judíos tenían muy claro. En Éxodo capítulo 24, versículo 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Tomó la sangre Moisés una vez que el pueblo dijo, sí, nosotros seguiremos el pacto de obediencia. Dice que Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Para terminar, ¿qué es lo que sucedió? Estamos hablando de obediencia. Estamos hablando, queridos hermanos, de obediencia. De obediencia. La obediencia del compromiso. ¿Saben lo que sucedió con el pueblo? Una vez que Moisés baja con las tablas de la ley, que le dice al pueblo y les habla del pacto, y el pueblo dice, claro que obedeceremos a lo que Dios dice. Moisés vuelve a subir. Y
cuando va bajando, después de 40 días, ¿sabes? Dios le dijo, desciende Moisés, porque el pueblo ha ido en pos de su maldad. El pueblo ha desertado. El pueblo se había hecho 2 ídolos en la espera de Moisés. ¿Y sabes qué? Aarón, siguiendo al pueblo y escuchando la voz del pueblo, porque no siempre la voz popular y la voz del pueblo es la mejor. Es importante cuando el pueblo demanda algo, saber si es Dios el que lo está demandando. Y sabes, el pueblo se desenfrenó tras los ídolos y comenzaron a cometer inmoralidad tras los ídolos. Y entonces Moisés iba bajando y allí estaba Josué. Y Josué dice, Moisés, Moisés, ruido de guerra oigo en el pueblo. Y Moisés dice, yo no oigo ruido de guerra. Lo que oigo yo es ruido de fiesta, pero de una fiesta perversa porque el pueblo se ha desenfrenado. Amados hermanos, José, Marilú, pasen aquí adelante. Hermano Carlos, hermano Santiago, pasen aquí adelante, por favor. Nosotros tenemos aquí un certificado que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carlos Sierra, mi amado hermano, te felicito por tu decisión. Ese certificado que tienen allí, amado Santiago, el mismo texto, hay allí para ti una palabra clave que es discipulado. Hacer discípulos a todas las naciones. Amado José, como jefe del matrimonio, recibe ese certificado en tu bautismo. Querida Lourdes Rafael, recibe este certificado para recuerdo de tu día de bautismo. En ese certificado hay una palabra clave que dice para ser discípulos. Para ser discípulos. Yo les quiero decir algo, mis hermanos, queridos hermanos que están aquí y visitas que nos acompañan. Cuando el pueblo prometió y dijo, nosotros obedeceremos a Dios, ¿escucharon eso? Solo pasaron 40 días para que el pueblo se desenfrenara. Hoy ustedes son testigos delante de Dios que nuestros hermanos han prometido ser fiel a Dios. ¿Amén, iglesia? Amén. Ustedes son testigos. Ustedes escribirán en sus vidas la realidad de su fe comprometida con Dios, o que simplemente fueron profesantes, que dijeron algo, que manifestaron algo por emoción. Pero mi amado hermano, todos nosotros también debemos en esta mañana, terminando, preguntarnos si verdaderamente yo, que he sido rociado con la sangre de Jesucristo, estoy siendo fiel al Padre. Estoy siendo fiel a mi promesa de ser fiel al Señor. Si yo verdaderamente me estoy comprometiendo como debería con Dios. ¿Sabes? El pueblo tuvo que llevar su vergüenza. Y el pueblo terminó muy mal. Porque Dios no está esperando compromisos de emoción, sino compromisos de convicción y obediencia. Repitan conmigo, amados hermanos. Dios no espera compromisos de emoción, sino de convicción
convencidos de lo que creo, y de obediencia, demostrando lo que creo. Y la iglesia dice, amén. Puestos en pie. Bendito Padre Celestial, aquí hay un grupo de tus hijos que ha decidido en este día pasar por las aguas del bautismo. Pero todos nosotros al unísono estamos juntamente con ellos diciendo que, Señor, como hijos obedientes, no podemos conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando vivíamos en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo. También nosotros queremos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, te pido por nuestra hermana Lourdes, por su esposo José Rafael, te pido por nuestro hermano Santiago como líder del hogar en su familia, te pido por Carlos como líder de su matrimonio, te pido por estos hermanos que tú les puedas afirmar, que puedas derramar gracia, convicción sobre sus vidas, para que tú les puedas usar grandemente hasta cuando tú vengas por ellos y vengas por nosotros y podamos estar disfrutando de aquellas cosas que hoy no vemos, pero estamos convencidos que veremos, porque Dios bendito tú no mientes. Te rogamos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.